Sí, que el Espíritu Santo pueda hablarnos hoy, mostrar lo que tiene para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, del 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, sin obras, está muerta. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre la fe que produce obras. ¿Amén? El verdadero cristianismo va mucho más allá de la mente, de esas convicciones de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos toca, Cristo nos toca todo nuestro ser. También nuestra conducta, nuestro modo de vida, esa vida práctica que tenemos que tener. El verdadero cristiano es alguien que tuvo una transformación de vida. ¿Amén? Ahora, hay efectos visibles de una verdadera fe. ¿Sí? Eso se tiene que ver en nosotros. Busquemos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Las palabras de Jesús, ¿no? Cuando se le acercó Nicodemo. Él dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor con esta frase? Todo aquel que nació de Dios, nació del Espíritu. Tuvo un cambio interior. Ese cambio no es visible a los ojos naturales, pero los efectos de ese cambio deben ser notorios. O sea, lo tienen que ver. Ahora, el viento no lo vemos. Sí, pero cuando el viento sopla vemos los árboles, cómo mueven las hojas. Ahí nos damos cuenta de que el viento. El remolino. Yo cuando, bueno, ahora no tanto, pero viajaba muy seguido para Mendoza, en la parte de San Luis. Hace una parte muy desértica. Veíamos los remolinos que se formaban en la tierra. Y de la nada aparecía algo chiquitito que empezaba a levantar tierra, hojas, lo que sea. Cristina siempre se asustó por eso, ¿no? Pero veíamos ese poder, o sea que primero no se veía, pero después se veía lo que hacía, ¿sí? O sea, levantaba, movía y se generaba algo grande, algo poderoso. Las olas del mar también, ¿sí? Vemos cómo golpean. Bueno, ese es el viento. O sea, no se ve, pero es notorio que está. Produce resultados. El viento produce resultados que pueden ser percibidos por todos. Así tiene que ser el que es nacido del Espíritu. O sea, nosotros, hermanos, nosotros fuimos nacidos del Espíritu. Y fuimos creados para buenas obras. Ahora, muchos cristianos piensan que el objetivo de salvación es simplemente vivir algún día en el cielo. Que la vida cristiana es solamente para ser libre de condenación. No tenemos que desmerecer eso, porque es así. Fuimos libres de condenación. Cristo pagó por nosotros. Ahora, no se limita a eso. Hay más que eso. Busquemos Efesios. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y mire cómo continúa. No por obras, para que nadie se gloríe. Y seguimos con el 10. En el verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y acá hay una palabrita, para buenas obras. Fijémonos en el 9 que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en el 10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora esa palabra, que es una preposición, ¿no? Sí, la palabra para deja clara la idea de finalidad, la idea de propósito.
una idea de objetivo. O sea, fuimos salvos. Fuimos libres de la condenación. Y eso no fue por nosotros. Don de Dios. No por obras. Pero fuimos salvos para buenas obras. Pedro lo ratifica en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que habla que somos linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿sí? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén. En Efesios, capítulo 1, también tenemos varios versículos que hablan sobre ese para. Vamos a leer del 4 en adelante. Efesios 1, del 4 al 8 vamos a leer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Pablo también le habla a Tito. En Tito 2:14. Y le habla de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, la palabra celoso, ¿no? Hay celos enfermizos. Se llama celopatía. Eso que nubla, que hace ver lo que no es. Pero acá habla de otros celos. Ese pueblo celoso, ese pueblo diligente, ese pueblo esmerado para hacer lo que Dios te mandó. Amén. La obra de Cristo es recibida por la fe y tiene el objetivo de devolvernos su pueblo celoso de buenas obras. Ahí mismo en el Tito 2, versículo 7, dice Pablo, le escribe diciéndole, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué son estas buenas obras? Y es todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que producimos como hijos de Dios, con palabras, acciones, esas son nuestras obras. La figura más clara en la palabra de Dios son los frutos. Somos árboles que producimos buenos frutos, buenas obras. O producimos frutos malos. Eso está en Mateo 7:17, si lo quieren anotar.
la fe. Leímos al principio que la fe sin obras está muerta. La fe es algo activo. Donde existe fe, existe obras o frutos. Porque la fe es la dinámica que le da un hijo de Dios como para servir, como para servirlo, como para anunciar las virtudes. Pablo le dijo a Tito en 2:7, presentándote tú. ¿Sí? Las cuales son los frutos de esta fe. En otras palabras, donde no existe obras, no existe fe genuina. Lo repito, donde no existen obras, no existe fe genuina. Y la obra empieza por nosotros primeramente. Aceptamos al Señor y la obra del Espíritu Santo en nosotros tiene que ir mostrando cambios. El Espíritu Santo por ahí no se ve, pero tenemos que ver lo notorio, esos cambios que se van produciendo en nuestras vidas. Busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Iba a tomar agua, pero está fría, no me animo. No sé. Amagué nada más. Y Pablo en esta carta, mientras lo saluda, no porque toda carta empieza con una salutación, él habla acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tenían los hermanos de Tesalónica, no? Evidentemente tenían una fe genuina. Y Pablo se acordaba sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Primero, de la obra de vuestra fe. O sea, eran hermanos que por la fe tenían obras. Y del trabajo de vuestro amor. O sea, ese amor que te lleva a servir. El servicio es amor en acción. Es ese amor que está en nosotros, que recibimos de gracia, o sea, lo proyectamos. ¿A quién? Al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y habla también sobre la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que los hermanos de Tesalónica servían, tenían obras, esas obras de amor, esperando la venida de Jesús. ¿Sí? Esa constancia en la esperanza, dice la palabra. Y es un poquito lo que habla Pablo también en Corintios, que habla sobre la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Esas tres cosas. La fe produce obras. Cuando alguien cree en Jesucristo y se vuelve un trabajador arduo en el reino de Dios. Si existe una fe verdadera, encontramos obras. La salvación nos conduce a servir. Es algo que tiene que brotar de un hijo de Dios. O sea, pero tiene que ser algo natural. No institucional. A través del cuerpo, que está bien que lo hagamos, porque es el cuerpo sirviendo.
Pero vos en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, o sea, Diego, cuando saliste de la casa de electricidad, no sabías qué hacer y te animaste. O sea, esa chispa tiene que estar encendida siempre, siempre en nosotros. ¿Por qué? Y porque hay oportunidades, en cada momento hay oportunidades. Pasa que, bueno, la tenemos que ver, tenemos que estar atentos. Leímos en Santiago que la fe sin obras es muerta, y más adelante dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras, en el versículo 18. Las obras son evidencia de una fe genuina. Donde hay fe, hay frutos. En Hebreos 11 nos habla mucho sobre ejemplos de buenas obras. En las Escrituras vemos que todos los hombres de Dios vivieron por fe y que esta fe los condujo a una vida de obediencia. Tuvieron una vida de buenas obras. La fe los llevó a una vida fructífera. Y ahí vemos una nube de testigos, ¿no? De los que vivieron en esa fe. Vamos a buscar, sí, Hebreos 11. Vamos a leer del 23 al 29. Vamos a tomar el caso de Moisés nada más, ¿eh? Pero hay una nube de testigos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahí la fe llevó a los padres a jugarse la vida, ¿eh? Por la fe, el 24, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Me viene a la mente lo que habló Claudio hoy, ¿no? Él soltó la mano. Tenía todo para seguir teniéndola, ¿no? Los deleites del imperio, siendo hijo adoptivo, ¿sí? Pariente de Faraón. O sea, él podía llegar a tener mucho poder ahí. Terminó desterrado en el desierto. Después Dios hizo su obra y él llevó frutos. Vemos que la fe va acompañada por obras. En Hebreos 12, capítulo 1, también nos habla algo que predicó Claudio hace un tiempito. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay muchas cosas que nos estorban, ¿sí? Estas a veces no son necesariamente pecaminosas, pero son como una mochila pesada que nos impide producir buenas obras. Estamos con la mano ahí adentro, ¿no? No podemos soltar, no podemos salir, no podemos escapar, no podemos correr. Esas buenas obras en Dios, debemos abandonarlas, hermanos. Seguir el ejemplo de los que vivieron por fe. ¿Sí? ¿Qué abandonaron los que vivieron por fe? Abandonaron la comodidad. Abandonaron el temor. Abandonaron la baja estima también. Moisés era un poco duro para hablar, ¿no? Y él se lo presentó eso delante de Dios. Él era tartamudo. Evidentemente se sentía incapaz de poder hablarle al pueblo. ¿No te pasa a vos en algunas áreas? A mí sí. Y en más de unas áreas, en más de una área. Tenemos que animarnos a abandonar eso, porque eso es algo que no te va a dejar servir, no te va a dejar llevar frutos. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que yo me repito muchas veces. ¿No, Tizi? Ese es el versículo de Tiziano también. Él es el que nos fortalece. Nuestra fe procede de la persona de Cristo. ¿Y por qué? Y porque Él, en Hebreos 12:2 dice, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Ahora, ¿qué significa eso? Lo vamos a buscar. Hay una palabra, la palabra griega para el autor es archegos, que quiere decir capitán, líder, príncipe. Hoy en un corito lo cantamos, ¿no? Príncipe de paz. Él es el capitán de nuestra fe, el líder de nuestra fe. El príncipe de nuestra fe. Capitán, líder, príncipe. Imagínense en un ejército, ¿no? Son los que van adelante. También. Son los que van adelante. Nosotros lo tenemos que seguir nada más. Consumador. Le voy a decir la palabra en griego, porque la busqué y la encontré. No sé si nos sirve para algo, pero bueno, está. Teleiotes. ¿Qué significa? Que Él es quien completa nuestra fe.
Repito, la palabra consumador significa que Él es quien completa nuestra fe. En Él estamos completos. ¿Sí? No nos tiene que faltar nada. Jesús hace posible la fe y es ejemplo que encarna perfectamente de que se trata una vida de fe. Él, en su obra por nosotros, nos da ese ejemplo de cómo tenemos que movernos. Bueno, y terminando, ¿sí? La vida cristiana, ¿sí? La vida que nos toca vivir a nosotros, es que Jesús viva su vida en nosotros, ¿sí? Por lo tanto, Cristo obedece en ti. Cristo ama en ti. Cristo perdona en ti. Cristo en ti ayuda a los necesitados. Cristo en ti consuela al que sufre. Es Cristo en ti la cosa. Cristo en nosotros. Si Él está en nosotros, esto es fácil. Esto lo podemos hacer. Amén. O sea, va a ser notorio. Va a ser notorio que nosotros vamos a andar en el Espíritu. Ese Espíritu que no se ve, ¿sí? Ese viento que hace mover las hojas, nosotros lo van a ver a través nuestro. ¿Sí? ¿Cómo? Con las buenas obras. ¿Ves a un necesitado? Tendele la mano. ¿Ves a alguien que tiene hambre? Dale un pan. ¿Ves a alguien que está mal, que te produce rechazo por su vida? Acércate, animate, agarrá del amor de Cristo para poder volcárselo. No sabés si es por decisión propia que vive así. Porque si miramos un poquito para atrás, un violador muchas veces es violador porque fue violado. ¿Sí? En la mayoría de los casos. Tenemos que juzgar. Yo me estoy sanando de eso, porque siempre juzgué. Por la acción, por lo que hizo. Ahora, ¿qué hay atrás de eso? ¿Qué le pasó? Una persona de esa que se arrepiente, ¿puede ser salva? Sí, si se arrepiente de corazón, sí. Por ahí nosotros somos la piedra que no deja que el amor de Cristo se manifieste. Por nuestra forma de pensar, por nuestra mala religiosidad. El amor de Cristo es más muchas veces de lo que pensamos, hermano. O sea, tenemos que abrir nuestro corazón, dejarlo que Él habite en nosotros, crezca en nosotros. Vamos a tener llegada a la humanidad, no a un sector. Y eso de acuerdo a la fe, a medida que nos vayamos animando. Amén. Oramos. Cerremos los ojos, que el Señor te muestre, te guíe para servir, te guíe a esa fe genuina, porque fuiste criado para buenas obras, que están preparadas de antemano.
para que andemos en ellas. Y yo considero que las buenas obras de ahora son más difíciles que las del siglo pasado. Pero bueno, la provisión del Espíritu está. Amén. Señor, aviva nuestros corazones. Oh, Espíritu Santo, tócanos. Toca nuestra mente, cambia nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Queremos vivir en libertad para servirte, Señor. Danos esa libertad, Señor. Esa libertad de verte a ti en el prójimo. De verte poderoso como para poder hacer la obra que a nosotros nos parece imposible. Porque para vos nada es imposible, Señor. Cambia nuestra forma de pensar. Llénanos más de tu Espíritu Santo. Derrama de tu poder en nosotros para que podamos servirte, Señor. Vos hiciste de nosotros, Señor, pueblo santo, real sacerdocio. Señor, y nos invitaste y nos mandaste para que podamos anunciar tus virtudes, Señor. Señor, que podamos conocer esas virtudes tuyas, Señor. Tenerlas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para poder transmitirte a ti en todo momento. Señor, bendecí a esta parte del cuerpo acá en Morón, Señor. Oh, Señor, que podamos ser llenos de ti, Señor, de ese poder, Señor, para hacerte testigos, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Yo sé, Señor, que vos nos estás hablando en esa dirección. Oh, Espíritu Santo, seguí obrando en cada uno de nosotros, Señor. Danos valentía para que nos animemos, Señor. Porque tu palabra dice que mayores cosas vamos a hacer, Señor. Gracias. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Señor. Bendecí a mis hermanos, Señor. Y a aquellos que tienen carga, oh, Señor, por servirte. Oh, Señor, esas ganas, Señor, que se está despertando, Señor. Tocalos, bendecilos y háblales. Háblale en su interior. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.